Así es, nos vamos a subir, como decía María, a la máquina del tiempo, otra vez, y esta vez con varias escalas. Vamos a remontarnos al año 1984. La CGT en aquel momento, gobierno de Alfonsín, lo esperó a Alfonsín 9 meses para declararle el primero de lo que iban a ser después 13 paros generales. Menem. Con Menem hubo otro tratamiento. A Menem lo esperaron 40 meses antes de hacerle una medida de fuerza, a pesar de que Menem puede haber sido en la historia argentina posterior a Perón el presidente que más fuerte fue en contra de la estructura del poder sindical en las obras sociales y en las empresas públicas. Se va Menem, vuelve Menem en el segundo mandato y a él lo esperan en el segundo mandato 9 meses y ya le hacen una huelga. De la Rúa, ¿cuánto podía esperar? A los 3 meses de haber asumido el poder, la CGT ya lo estaba enfrentando. Después llega Duhalde, no tiene muchas más contemplaciones que con De la Rúa. 5 meses y ya tiene un paro general. En cambio, con Néstor Kirchner, la CGT, los gremios, fueron extraordinariamente contemplativos. Hubo que esperar 47 meses, se escuchó 47 meses para que tuvieran algún enfrentamiento con Néstor Kirchner. Después viene Cristina Kirchner, que en su primer mandato, entre 2007 y 2011, no conoce ninguna medida de fuerza, a pesar de que en 2008 y 2009 tuvo una crisis económica, una recesión producto de la crisis internacional muy profunda. Llega el segundo mandato de Cristina Kirchner y a ella la esperan 23 meses para hacerle una huelga general. A Macri, la primera huelga se la hacen en abril de este año, 17 meses después de haber asumido el poder. Daría la impresión de que el sindicalismo no mira tanto la situación económica y social, sino la fortaleza de los gobiernos para enfrentarse. Y mira sobre todo si el gobierno es peronista o no peronista, que es casi lo mismo que lo anterior, porque no hemos conocido gobiernos no peronistas fuertes. De hecho, los 2 gobiernos no peronistas que hubo desde el 83 hasta la fecha, el de Alfonsín y el de la Rúa, ni siquiera terminaron su mandato. En este contexto histórico se produce la movilización de hoy, que es una movilización rara, porque es una movilización fuera de contexto. Es cierto que hay muchos sindicalistas preocupados por razones que no están en la superficie. Luciana hace un ratito nos hablaba del conflicto por OCA, una empresa con enormes problemas de gestión que Moyano mira casi como si fuera propia y defiende, y que está perdiendo clientes a manos del Correo Argentino. La jueza Arroyo Salgado, hace cosa de 2 meses, dispuso 200 allanamientos por cuestiones tributarias. Entre esos allanamientos hubo varios allanamientos a sindicatos, para mirar los libros contables y ver la evasión tributaria de muchas organizaciones sindicales. El Caballo Suárez de los Marítimos está preso y Plaini de Canillitas tiene intervenido el sindicato. Todo esto es el mar de fondo, son los contenidos a la agenda oculta que explica no solo el enojo de muchos sindicalistas con el gobierno, sino cierta actitud preventiva de un gobierno que parece querer ir contra ellos. Pero aún así el contexto es adverso para los sindicatos. Primero porque estamos ya en un periodo en que la actividad económica crece. Crece la actividad industrial, se está recuperando el empleo, hay un aumento relativo del salario real que se nota en mayor consumo, en mayor turismo. Empieza a haber una baja de la inflación. En cualquier economía con baja inflación, los sindicatos pierden poder porque hay menos reclamos sobre el salario. Pero además, el gobierno viene de ganar las elecciones. Esta movilización de hoy fue una apuesta incorrecta de los sindicatos a que arrasaba Cristina Kirchner en las elecciones del último 13, en las primarias de hace 2 domingos. Ahora los sindicatos miran la provincia de Buenos Aires, donde a Macri le fue relativamente bien,
y mira en el interior del país donde le fue muy bien y empieza a haber una discusión interna respecto de qué actitud seguir frente a este gobierno. ¿Por qué? Porque muchos de ellos empiezan a ver que hay una crisis del peronismo, por un lado, es una gran novedad. Crisis que no sabemos en profundidad a qué se debe, si es solamente un problema de alineamientos o hay algo más profundo. No habrá una crisis en el peronismo porque hay una crisis en la estructura laboral de la Argentina, el avance del desempleo, el avance del empleo informal, el avance de lo que se llama economía popular, que es la economía de los informales, de los que no tienen empleos clásicos, perfora el mundo laboral y perfora al peronismo, que es históricamente el que lo ha expresado. Pero además de esta crisis, de esta novedad, de este fenómeno que todavía no tiene lectura, hay otra innovación. Y es un presidente no peronista al que le va bien en las elecciones y que adquiere poder. Y que no solamente le va bien en la clase media, los que están mirando ahora microscópicamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires advierten que Bullrich, Vidal, Macri, obtuvieron votos en los sectores más bajos de la sociedad, inclusive en los marginales. No muchos, pero algunos votos que eran habitualmente monopolio del peronismo. Y otra característica y otra peculiaridad de este momento, que tal vez los sindicatos no terminan de ver o están viendo en estas horas después de la movilización. Macri es un líder que debajo de formas más o menos amigables tiene un puño de hierro. Esto es lo que empieza a aparecer. ¿Y en qué se nota? En que esta tarde, después de la movilización, Macri decidió echar al superintendente de salud. ¿Quién es? El señor Luis Yervino, que manejó hasta esta tarde las obras sociales. Cuando llegó, Macri le concedió ese cargo a los sindicalistas. Yervino es un ahijado de José Luis Lingeri, conocido en el ambiente sindical como Mr. Cloro. Macri les dio ese poder, que es nada menos que la caja sindical. El negocio de la salud, que es de los sindicatos, lo administraban desde el Estado los sindicalistas. Hoy se terminó ese pacto. Y yo seguiría mirando la estructura del Estado, no vaya a ser que mañana haya otros despedidos y la CGT se quede, después de esta movilización, con un sabor amargo.